Bien, como les decía, hasta ahora lo que estuvimos viendo son algunos de los modelos de procesos que existen y que se utilizan a nivel de la industria, y lo que vimos es que hay, digamos, determinados componentes que son comunes a cualquiera de esos modelos de procesos. Por ejemplo, lo que es las fases, las actividades, los roles, que más allá de la forma en la que se ejecuten, se tienen que cumplir. Hay determinados objetivos, digamos, que independientemente del modelo de proceso que uno aplique, deben estar presentes. Entonces, la primera etapa de cualquier proceso de desarrollo es lo que denominamos la ingeniería de requisitos. Recuerden que en estas primeras etapas lo importante o lo que nosotros queremos poner foco es en determinar el qué, o sea, qué es lo que, cuáles son las necesidades que tienen mis usuarios, qué es lo que se requiere de ese software, y no debería poner foco en el cómo, aunque a veces inevitablemente sucede que al pensar en el qué, termino pensando en el cómo voy a dar solución. Y también lo que comentábamos es que muchas veces sucede que nuestros usuarios, al especificar los requerimientos, directamente vienen con el cómo y no con el qué. Y ahí es el ingeniero en software que justamente tiene que tener esa capacidad de discernir entre el qué y el cómo, poder, digamos, extraer la necesidad para realmente no sesgarse, ¿no? No decir, bueno, en realidad que la solución no sea única, y no tiene por qué ser la mejor solución la que está proponiendo el usuario, sino primero entender la necesidad, qué es lo que necesita, qué es lo que le aporta valor, y a partir de ello proponer la mejor solución para satisfacerlo. Entonces, los requisitos son descripciones de lo que debería ser el sistema, los servicios que provee y las restricciones de su operación. El proceso de descubrir, analizar, documentar y chequear esos servicios y restricciones es llamado ingeniería de requisitos, ¿sí? Entonces, como ven acá, estamos enfocados en el qué debería ser el sistema. Esta gráfica lo que muestra, y es algo que estuvimos hablando un poco durante la introducción, es el costo de corregir un error que fue introducido en una etapa temprana como es la ingeniería de requisitos. Si yo estoy durante la fase de requisitos y encuentro un error no sé, de un requisito que fue mal especificado, mal documentado, ya sea porque el equipo de desarrollo no lo entendió bien o porque el usuario no supo explicarse correctamente, corregirlo en esa etapa, digamos que podemos decir que me sale 1, en el sentido de que, bueno, de que yo estoy especificando los requisitos y sería corregir el documento, ¿no? Entender por qué me equivoqué, cuál fue el motivo, cuál es realmente el requisito como está especificado, y especificarlo correctamente. A medida que van pasando las etapas, corregir un error que fue introducido en etapas tempranas es cada vez más costoso. Si recuerdan, lo que habíamos hablado es que, si, por ejemplo, vamos al caso de diseño, yo estoy diseñando la solución para un conjunto de requisitos y en ese momento me doy cuenta que tengo un error que introducí especificando los requisitos. Entonces tengo que revisar esa especificación de requisitos, que en realidad ya había dado por cerrada, corregirla y volver a analizar qué impacto tuvo esa corrección de requisitos en el diseño que yo estoy trabajando, ¿sí? Y así pasa con todas las etapas, pero es cada vez más el retrabajo. Si yo estoy en codificación, tengo que corregir la especificación de requisitos, analizar el impacto que eso tiene a nivel de diseño y analizar el impacto que eso tiene a nivel de código, ¿ah? Cuando estoy en producción, tengo que, al igual que como veníamos diciendo, corregir la especificación de requisitos, analizar el impacto a nivel de análisis, de diseño, de codificación, de pruebas,
Y sobre todo, y por eso también el costo se dispara en producción, tenemos un costo que en realidad no es medible en dinero, sino más en imagen, que es bueno, en este momento el producto ya está siendo utilizado por los usuarios, por lo cual imagínense que hay una pérdida de imagen bastante importante. Entonces ahí hay un costo intangible, pero importante, y es bueno, ¿cuánto me sale realmente el impacto que tiene en la imagen de mi cliente que mi software no esté funcionando correctamente, ¿no? En un ambiente operativo? Además de eso, también lo que sucede cuando ya estoy en un ambiente de producción es que los tiempos queman, ¿no? O sea, es como, imagínense que esto puede implicar que tengo una fila de 30 personas esperando a que se solucione mi problema en el sistema. Entonces, por eso es que cuando estoy en un ambiente de producción, los errores pasan a ser más críticos, más importantes, más urgentes y más caros de corregir. Esto puede implicar que haya muchas personas atrás de este error para intentar corregirlo a la brevedad posible y minimizar el impacto que eso tuvo en la operativa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Y bueno, si yo cometí defectos a lo largo del proceso de desarrollo, y es probable que lo haga porque somos humanos y nos vamos a equivocar, poder detectar, corregir esos defectos cuanto antes, no esperar ni a las pruebas ni al ambiente de producción para detectar y corregir esos defectos, sino que esto suceda en las primeras etapas del proceso de desarrollo. Y como vamos a ver, hay algunas herramientas y algunas técnicas que nos facilitan esto. La forma de un requisito puede variar, desde una oración en alto nivel de abstracción hasta una especificación funcional matemática, ¿sí? Esto vamos a ver que hay diferentes formas de especificar requisitos. Si ustedes ya han estado en contacto con alguna especificación, también pueden haber visto esto, que puede ser como dice ahí, o sea, puede ser desde el lenguaje natural o un modelado o un método mucho más formal, ¿sí? En general, también una especificación de requisitos se puede usar como base para una oferta de un contrato o para la base misma de un contrato, ¿no? A la hora de contratar una empresa de software que me construya el producto que yo necesito en base a esa especificación. Y tenemos acá diferenciamos lo que es requisitos de usuario de requisitos de sistema. Los requisitos de usuario, lo importante es que tienen que ser entendibles justamente por los usuarios, ¿no? Tienen que estar escritos en lenguaje natural justamente para que el usuario pueda leer esos requisitos y validarlos y decir, sí, esto es lo que yo necesito, estas son mis necesidades, esto es lo que yo quiero de mi software. Sin embargo, los requisitos del sistema están más enfocados a lo que es el equipo de desarrollo. Entonces puede tener, digamos, cuestiones más técnicas, puede ya estar hablando de servicios, de funciones, de restricciones operacionales, y justamente porque tiene otro foco y tiene otro público objetivo, que es un público objetivo mucho más técnico. No siempre existen dos documentos, a veces existe uno solo, que en ese documento se intenta, por un lado, que los requisitos queden escritos en un lenguaje que sea entendible por el usuario, y por otro lado, que ese mismo documento contenga la información técnica que necesita el equipo de desarrollo para las siguientes etapas. O sea, puede ser dos documentos por separado o puede ser el mismo documento que contenga los dos puntos de vista. Bien, y aquí pasamos a lo que es la diferencia entre un requisito funcional y un requisito no funcional. Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que el sistema debe proveer, cómo el sistema debe reaccionar a determinadas entradas y cómo debe comportarse ante determinadas situaciones particulares, ¿ah? Y también podría indicar lo que no debería hacer. O sea, los requisitos funcionales son básicamente las funcionalidades, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero que haga mi sistema?
Por otro lado, tenemos los requisitos no funcionales, que son aquellas restricciones a los servicios o funciones que provee el sistema, como por ejemplo, restricciones de tiempo, de un proceso de desarrollo, estándares, etc. La principal diferencia entre un requisito no funcional y un funcional es que el no funcional es general y aplica a todo el sistema. Un requisito funcional es, por ejemplo, que requiere una funcionalidad que me permita loguear a un usuario en mi sistema, ¿sí? Un requisito no funcional podría ser, por ejemplo, el tiempo de respuesta. Es decir, bueno, todas las funcionalidades tienen que responder en un tiempo menor a 5 segundos, ¿sí? Ese requisito no funcional aplica sobre todo a las funcionalidades y es una restricción que yo le pongo a mi sistema. Vamos a ir viendo luego más en detalle diferencias entre lo que es un requisito funcional y un requisito no funcional. Por ejemplo, todas las cualidades de calidad del software que vimos, ¿se acuerdan cuando estuvimos repasando ese repartido de cualidades del software, donde teníamos la correctitud, la confiabilidad, la mantenibilidad, interoperabilidad, verificabilidad, etcétera, etcétera? Todos esos son restricciones sobre un sistema, o sea, son requerimientos no funcionales. Significa que todas esas 20 cualidades del software se tienen que cumplir en todos los productos. No, obviamente no. Dependiendo de cada producto, se va a definir cuáles son esos requerimientos no funcionales que realmente son los más importantes, ¿no? O los que hay que poner foco en ese sistema en particular. Bien, entrando en lo que son los requerimientos funcionales, como decíamos, describen funcionalidades o servicios del sistema, dependen del tipo de software, de los usuarios, del tipo de sistema y dónde el software es usado. Bueno, algunos ejemplos. Un usuario podrá buscar en las listas de citas de todas las clínicas. El sistema deberá generar cada día para cada clínica una lista de pacientes que se espera asistan a la cita durante ese día. O sea, como ven, establece claramente cuáles son las funcionalidades o los servicios que debe proveer mi sistema, ¿sí? Bien, recuerdan que habíamos dicho hace unos minutos que se podían, y que bueno, obviamente va a pasar, se pueden introducir errores en lo que es la especificación de los requisitos y que cuanto más tarde los corrija y los detecte a lo largo del proceso de desarrollo, más caro me va a ser solucionarlos. Uno de los motivos más comunes por lo cual se pueden cometer este tipo de defectos es la falta de precisión en los requisitos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los requisitos pueden ser ambiguos y por lo tanto mal interpretados. Entonces, es muy importante a la hora de especificar los requisitos que realmente estén correctamente especificados, que tanto el equipo de desarrollo como el cliente, como los usuarios, estén de acuerdo en que lo que dice ahí es realmente lo que quieren decir. Y eso no es nada menor, sobre todo cuando estamos escribiendo en lenguaje natural, una misma, digamos, escritura de un requisito puede ser interpretada por diferentes personas de diferentes formas. Entonces es importante intentar ser lo más explícito y preciso posible a la hora de especificar los requisitos para evitar que a futuro ese requisito sea mal interpretado y por lo cual mal desarrollado. Acá tenemos un ejemplo. Tengo un requisito funcional que dice, un usuario podrá buscar en las listas de citas de todas las clínicas, pero no especifica si voy a buscar dentro de cada clínica por vez, si voy a buscar todas las clínicas a la vez, si voy a buscar por hora, si voy a buscar por nombre y apellido. O sea, este requisito funcional, que en realidad uno lo lee y parecería estar como bien escrito, cuando uno empieza a entrar en detalle, empieza a cuestionarse un montón de cosas que si no están especificadas,
quizás el equipo de desarrollo las da por obvias, dice, ah, bueno, yo estoy asumiendo que la búsqueda es por hora. Y después cuando voy a validar, el usuario me dice, no, en realidad yo quería que la búsqueda fuera por nombre y apellido. Entonces, al no estar especificado, puede dar lugar a diferentes interpretaciones de lo mismo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero no se puede consultar. Claramente se puede consultar. Y a veces eso sucede, o sea, cuando nos damos cuenta que hay un requisito que es poco preciso, que no está completo, se consulta, se puede refinar, pero muchas otras veces hay cosas que se dan como por obvias y ni siquiera se cuestionan. Y bueno, y ahí es donde puede pasar que se cometan errores. Como decíamos, los requisitos deben ser lo más completos y consistentes posibles. Completos, que todos los requisitos que son requeridos por el usuario estén especificados, y consistente, que no haya conflictos o definiciones contradictorias, que eso también podría pasar. En una misma especificación, tener diferentes requisitos que en realidad son contradictorios o hay conflictos entre ellos. Eso también es muy importante. Bien, entrando en lo que son los requisitos no funcionales, dijimos que estos requisitos aplican a todo el producto, no como los funcionales que justamente determinan cada una de las funcionalidades. Estos son genéricos para todo el producto y definen las restricciones que va a tener mi sistema. Como decíamos, por ejemplo, tiempo de respuesta, confiabilidad, todos los que vimos de cualidad del software, la interoperabilidad entre sistemas, la mantenibilidad. También hay requisitos no funcionales que me pueden determinar el modelo de proceso de desarrollo a aplicar, que me pueden determinar tiempos, cronograma, o sea, dependiendo de... ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de requisitos no funcionales, y que bueno, cada uno de ellos puede impactar de diferente manera en cómo construyo mi producto de software. Los requisitos no funcionales pueden ser más críticos que los requisitos funcionales. Si no se cumplen, el sistema puede resultar inútil. Y voy acá a nombrar un ejemplo que me imagino que todos estarán bastante al tanto porque es algo que ha sucedido en estos días, que es justamente la agenda de vacunación, ¿no? Para el COVID. Que bueno, que ustedes no creo, bueno, no sé si intentaron agendarse ayer, que hubo un tiempo que se abrió la agenda, pero bueno, ahí tenemos un claro ejemplo donde funcionalmente, en realidad, el producto de la agenda funcionaba bien. O sea, funcionalmente yo entraba, si yo lograba entrar, me podía agendar, o sea, las funcionalidades que proveía la agenda eran correctas. Me pedía mis datos personales, me dejaba elegir un lugar para vacunarme, una fecha, un lugar. O sea, la funcionalidad que proveía estaba bien. Ahora, si vamos a los requisitos no funcionales, lo que sucedió es que no estaba... Realmente no sé cuál es la causa, pero bueno, podemos decir que el sistema no contemplaba el requisito no funcional, que era la carga, el volumen, ¿no? La carga de usuarios que iba a tener en un determinado tiempo en un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? El sistema no estaba preparado para poder soportar esa carga en ese tiempo. Y ahí es un claro ejemplo de un requisito no funcional que hizo que el sistema terminara siendo inútil en el sentido de que seguramente muchos de nosotros quisimos acceder y no pudimos hacerlo, o bueno, intentando agendar a otras personas, no sé si les pasó, pero bueno, eso es como un ejemplo súper claro donde el requisito funcional en realidad estaba bien especificado y bien satisfecho, pero no, el requisito no funcional, que era, bueno, teníamos un requisito no funcional que era en un determinado periodo de tiempo voy a tener una carga de usuarios que era de, por ejemplo, cuando se habilitó la agenda para 50, 70 años, se estimaban que había unas 800.000 personas que se podían potenciales agendar. Y bueno, y no se consideró que esa cantidad de personas podían estar ingresando al sistema a la vez.
Y eso es un requisito no funcional que terminó haciendo que el sistema fuera de cierta forma inútil en el sentido de que los usuarios no pudieron lograr su cometido. Y de hecho, vieron que lo que pasó ayer, que fue que cambió la forma de agendamiento, que ahora uno entra, queda como una lista de espera y después te avisan. En realidad lo que terminó siendo, o sea, el software es el mismo. Lo que cambió es el proceso de negocio para cumplir ese objetivo. Porque en realidad el software que hay por atrás es una agenda, ¿no? Te asigno una fecha, te asigno un lugar, pero la diferencia es que en vez de hacerlo en tiempo real, se hace de forma sincrónica. O sea, quedo en una lista de espera y luego te asigno. El proceso es el mismo, cambió la forma en que se le da esa funcionalidad o en que se resuelve ese proceso de negocio. Por eso vieron que yo también les decía al principio de que a veces la solución va por delante de la necesidad y eso nos juega en contra. Porque en realidad, si lo hubiéramos, digo, obviamente con el diario del lunes todo es mucho más fácil, pero viéndolo ahora, ¿realmente era necesario que vos tuvieras que agendarte en línea? ¿O esta solución que se encontró de decir, bueno, yo 12 horas, 15 horas, 24 horas más tarde te doy una agenda? Era un modelo de negocio sumamente aplicable y sin embargo desde un principio no se consideró. Porque la solución que se quiso dar es, te quiero dar el número de agenda en línea. En el momento que vos ingresás, te quiero agendar. Y ahí es donde les decía, ¿no? Que a veces como es la misma necesidad, que es me quiero agendar, pero solucionada de forma diferente, ¿no? Bien, si tienen alguna duda, me cortan. Si no, sigo. Bien, en general es posible identificar los componentes que implementan un requisito funcional específico. Es mucho más difícil identificar los componentes que implementan un requisito no funcional. Esto, como les decía, es porque los requisitos no funcionales son generales al sistema. No es que podría ser que en algún caso particular un requisito no funcional aplicara solo algunas funcionalidades, pero no es lo más común. Lo más común es que los requisitos no funcionales aplican a todo el sistema. O sea, el tiempo, por ejemplo, el tiempo de respuesta, la capacidad de procesamiento, la concurrencia, cuántos usuarios concurrentes, la carga que soporta, lo que es la usabilidad, es un requisito no funcional bastante importante y bastante considerado. En general, yo no digo, quiero que esta parte del sistema tenga buena usabilidad y esta no. O sea, lo más común es que los requisitos no funcionales se apliquen a todo el producto. Hay otro tema muy importante que lo vamos a ver también cuando veamos, digamos, el tema de diseño y arquitectura, es que los requisitos no funcionales son críticos a la hora de definir la arquitectura. Los requisitos funcionales también son muy importantes y también determinan cuál es la arquitectura del sistema que voy a estar construyendo, pero los no funcionales son los que determinan e impactan directamente en la arquitectura construida. Bien, tipos de requisitos no funcionales. Tenemos requisitos del producto que especifican el comportamiento, esto es lo que veníamos hablando, por ejemplo, el tiempo de respuesta, la carga, la confiabilidad, son bien como del producto mismo. Tenemos requisitos organizativos, por ejemplo, a consecuencia de políticas, procedimientos, estándares. Por ejemplo, yo puedo tener un estándar de procesos que hace que la forma en que yo documente mi proceso de negocios sea tal, y eso se considera un requisito no funcional, o una política, un procedimiento a cumplir en una organización, o también un estándar de programación mismo, ¿no? Un estándar que me determina cómo tengo que hacer la codificación. También son denominados requisitos no funcionales porque son restricciones, ¿no? O sea, en realidad me definen cómo se va a desarrollar mi producto.
Requisitos externos, por ejemplo, requisitos legislativos, esto también lo mencionábamos, si hay alguna restricción que en realidad es externa a la organización, de algo que tengo que cumplir sí o sí, o de interoperabilidad, de tener que integrarme a otros sistemas para poder cumplir el objetivo de mi producto. Bien, esos son algunos ejemplos. Otro tema muy importante es que los requisitos no funcionales tienen que ser medibles y verificables. Esto es bastante difícil de especificar y se van a dar cuenta cuando se choquen con esto en el práctico y en el laboratorio, que es, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, quiero que mi sistema sea usable, sea lindo, sea rápido, sea fácil, y bueno, y en realidad, ¿qué significa cada uno de esos atributos? Es muy subjetivo, ¿no? Quizás algo que para mí es lindo, para otra persona no lo es, o algo que yo considero que sea rápido, porque me responde en menos de 5 segundos, otra persona me dice, no, para mí rápido es si me responde en menos de 1 segundo. Entonces, más allá de especificar el requisito no funcional, tengo que especificar cómo lo voy a medir y cómo lo voy a verificar. ¿Sí? O sea, si yo digo, mi software tiene que ser rápido, mi producto tiene que ser rápido, tengo que decir, bueno, esto significa que tiene que responder en menos de 3 segundos. Digo, bueno, tiene que ser fácil de usar. Bueno, ¿qué significa? Que un usuario sin experiencia en menos de 1 hora puede aprender a usar el producto. ¿Sí? Entonces, tengo que, en todos los casos, tengo que especificar medidas verificables para realmente corroborar si esos requisitos que especifiqué los puedo medir y los puedo verificar. Esto es lo que hablamos al principio cuando veíamos la gráfica del costo que se va incrementando a lo largo de las etapas del proceso de desarrollo, y lo que decíamos, la mayor consecuencia de introducir un problema en requisitos es el retrabajo que provoca en todas las etapas siguientes. Porque si yo desarrollo mi producto en base a un requisito que está mal especificado, luego que yo corrija, no es solo corregir la especificación de requisitos, sino analizar el impacto que tiene esa corrección en todos los productos que voy generando a lo largo de las siguientes etapas, en el análisis, en el desarrollo, en la codificación, en las pruebas, y bueno, y si fue liberado el usuario en el ambiente operativo. ¿Por qué pueden suceder problemas en los requisitos? Por tener poco involucramiento de los usuarios, entonces no tengo una buena especificación o una buena validación de los requisitos. Utilizar requisitos muy vagos para crear los planes, o sea, cuando no están correctamente especificados. Recortes en los requisitos del usuario, o sea, cuando tengo que hacer algún recorte de alcance y eso hace que mi producto no quede bien especificado. Cuando los requisitos son ambiguos. El gold plating es, digamos, incluir requisitos que yo creo que son importantes para el usuario, pero que en realidad para el usuario no le aportan ningún valor. O no identificar a los usuarios correctos. Esto también es una causa bastante común, de decir, bueno, en realidad quien me termina especificando los requisitos no es realmente un usuario clave o no es directamente quien va a usar el producto. Entonces después, quienes van a usar el producto terminan definiendo requisitos diferentes. Bien, y más allá de yo hablo mucho de la especificación de los requisitos, ¿sí? Que es como, digamos, como el producto final de esta etapa, ¿no? El documento de requisitos especificados. En realidad, para poder llegar a eso, hay varias actividades que se cumplen durante la ingeniería de requisitos y que se dan como se muestra acá, de forma cíclica, ¿no? Yo tengo como varios ciclos de obtención, análisis, especificación, obtención, análisis, especificación, donde yo, bueno, trabajo para obtener estos requisitos, que vamos a ver que existen diferentes técnicas para relevar los requisitos. Tengo una etapa de análisis de esos requisitos para luego llegar a la especificación.
O sea, porque no es que, bueno, yo hago una entrevista con el usuario, imagínense, ¿no? Tengo un montón de preguntas respondidas por los usuarios, y eso no es que va de una a un documento de requisitos, sino que requiere cierto análisis, cierta conceptualización, ¿no? Para realmente entender qué fue lo que me expresaron mis usuarios hasta llegar a la especificación. Y esto se puede hacer tantas veces como sea necesario, o sea, este ciclo. Y luego también es importante contar con la validación de los usuarios, porque bueno, más allá de que yo me puedo intentar asegurarme durante estos ciclos que realmente yo esté trabajando sobre una especificación correcta y real, es muy importante, una vez que yo terminé esta especificación de requisitos, contar con la validación de los usuarios. Y por otro lado, también tengo toda una etapa que es la gestión de requisitos, ¿no? ¿Cómo planifico todo esto? O sea, porque estas actividades, obviamente, tienen que ser planificadas antes de ser ejecutadas. ¿Cómo gestiono los cambios a cada uno de estos requisitos? Que recuerden que algo ya habíamos hablado, que depende un poco también del modelo de proceso a seguir, cuál es la estrategia de gestión de cambios que voy a utilizar. Lo que sí, independientemente del modelo de proceso, es importante es que cuando yo tengo un cambio planteado para un requisito, no es que digo, sí, ok, lo hacemos, no hay problema, sino que tengo que hacer, lo primero a hacer es un análisis de impacto de ese cambio. Tengo que analizar el impacto del cambio, tengo que ver el costo que tiene, qué implica, y a partir de eso determinar si lo hago, cuándo lo hago, qué dejo de hacer por hacer ese cambio, ¿sí? Y la trazabilidad, que también es un concepto que vamos a hablar a lo largo del curso, que es muy importante, es justamente poder llevar la traza de cómo se vinculan los diferentes componentes que se van produciendo a lo largo del producto de desarrollo, ¿no? O sea, pues yo tengo un conjunto de requisitos que luego va a generar un análisis, que luego va a generar un diseño, luego va a generar un código, luego casos de prueba y luego el producto en liberación. Entonces, cómo yo voy, digamos, de cierta forma, enganchando esos productos, ¿sí? Esto es muy importante sobre todo para hacer análisis de impacto, porque imagínense lo que hablábamos hoy, de decir, bueno, yo estoy en etapa de pruebas, detecto un error en los requisitos, tengo que analizar el impacto. Y tengo que analizar el impacto en los requisitos, en el análisis, en el diseño, en el código. Entonces, no es tan fácil, dependiendo del tamaño del producto, puede ser bastante costoso hacer ese análisis de impacto. Si yo tengo una buena trazabilidad de los productos, de cómo un requisito genera un análisis, de cómo ese análisis genera un diseño, de cómo ese diseño genera un código, si yo tengo esa traza bien especificada, es mucho más fácil hacer un análisis de impacto. Bien, entonces entrando en lo que es la especificación de requisitos, decíamos que es el proceso de escribir los requisitos del usuario y del sistema en un documento de requisitos. Recuerden que la diferencia entre requisitos de usuarios y sistemas era a quién estaban dirigidos. O sea, los requisitos van a ser los mismos. El tema es en un lenguaje natural, escritos de forma tal que se entienda para los usuarios y con cuestiones más técnicas para el equipo de desarrollo. Bueno, es exactamente lo que dice ahí. Formas de escribir una especificación de requisitos. Esto un poco lo hemos mencionado. El lenguaje natural es lo más común, pero lo que tiene es que puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Un lenguaje natural estructurado, que sea utilizando un estándar o una plantilla. Lenguajes de descripciones de diseño, que bueno, puede incluir, por ejemplo, especificaciones de diseño en algún tipo de modelado. Notaciones gráficas, también se pueden incluir, por ejemplo, ejemplos de pantallas, que es bastante útil en estas primeras etapas, incluir diseños de pantallas para ayudar al usuario a realmente visualizar si esos requisitos eran los que necesitaba. Y dependiendo del tipo de software, podría llegar a incluir también especificaciones matemáticas.
Esto es lo que hablábamos hace un ratito, que bueno, que el foco de esta etapa es el qué y no el cómo. Pero también decíamos que es muy difícil a veces pensar solo en el qué sin empezar a pensar en cuál podría ser la mejor solución. Sobre todo porque la arquitectura del sistema, que como les decía es un tema que vamos a dar en unas semanas, está basado en los requisitos funcionales y no funcionales. Y eso es parte del cómo. O sea, la arquitectura es parte del, bueno, cómo yo le voy a dar solución a esas necesidades. Entonces, en estas primeras etapas, inevitablemente, aunque yo me tengo que enfocar en que los requisitos especifiquen el qué, el equipo de desarrollo ya empieza a pensar en el cómo, en ese cómo más macro y más abstracto que es la arquitectura, que va a ser el diseño macro y base para construir el producto. Bien, esto ya hablamos de lo que es la especificación de requisitos en lenguaje natural, guía para escribir requisitos, crear un formato estándar y usarlo para todos los requisitos. Esto es bastante útil, sobre todo en determinadas organizaciones, equipos que vienen trabajando hace tiempo en conjunto. En general esto existe. Usar un lenguaje de una manera consistente. Bueno, evitar el uso de jerga informática, esto es para los requisitos de usuarios. Incluir una explicación de por qué es necesario un requisito, porque a veces en esa explicación es que me puedo dar cuenta de que no ese requisito que yo creía necesario no lo termina siendo. O sea, realmente entender cuál es el valor que le aporta a mis usuarios ese requisito. Y como también decíamos, utilizar lenguaje natural puede traer algunos problemas, como es la falta de claridad y de precisión, confusión de requisitos funcionales y no funcionales, o varios requisitos diferentes que pueden ser expresados juntos. Entonces, bueno, como todo el lenguaje natural, y seguramente les pase en cualquier otro documento que escriban, que a veces, bueno, lo escribe una persona y cuando lo va a leer otra persona, en realidad no interpreta lo mismo. Hay que tener cuidado con eso e intentar justamente ser lo más claro y conciso posible. Bueno, ¿cuáles son las características deseables de un requisito? Que sea completo, que contenga toda la información para entenderlo, que sea correcto, que describa de forma precisa la necesidad, que sea factible, esto es, que sea implementable, ¿no? O sea, no poner un requisito que ya sé de una que no va a ser posible de cumplir, que aporte valor, que sea necesario, que haya sido priorizado, ¿no? Que eso también, a veces la especificación de requisitos se convierte en la lista de los Reyes Magos y eso no debería suceder porque tiene que estar enfocado a realmente lo que se necesita y lo que aporta valor. Que no sea ambiguo, que no dé lugar a múltiples interpretaciones, eso es muy importante, y que sea verificable. Esto también lo habíamos hablado, recuerdan, de que yo tengo que poder determinar si un requisito, si mi software cumple con un requisito o no. Entonces, para eso, cada requisito que yo especifique tiene que ser verificable. Además, tienen que ser completos, o sea, tiene todo lo que necesito. Tienen que ser consistentes, no puede haber conflictos entre estos requisitos. Tienen que ser modificables por si obviamente surge algún cambio y tienen que ser trazables. Esto es lo que decíamos de cómo yo tengo que poder saber un requisito con qué producto de análisis, diseño, código, pruebas, luego fue implementado ese requisito a lo largo del proceso de desarrollo. Esto es algo muy importante y muy útil, pero también es muy difícil de mantener, porque imagínense, o sea, en un producto chico quizás no, pero en un producto grande donde puedo tener cientos de requisitos, cientos de componentes de diseño, de código, o sea, hacer una matriz de trazabilidad que realmente contemple, bueno, cuál es la traza, puede ser difícil de mantener. Hay herramientas que ayudan a mantener este tipo de información de forma un poquito más fácil. Bien, ¿dudas hasta acá? No, ninguna.
Bien, seguimos. Guías para la escritura de requisitos. Tratar de incluir la frase clave al principio de cada requisito y luego los detalles accesorios. Evitar utilizar voces activas y pasivas de forma intercalada. De hecho, se sugiere usar siempre voz activa para saber realmente cuál es el sujeto, ¿no? O sea, a quién nos estamos refiriendo. No utilizar múltiples términos para el mismo concepto, o sea, que un requisito sea un requisito y no dibujar en una frase 3 requisitos, ¿no? O sea, dejarlos bien separados. Escribir frases completas y utilizar correctas gramáticas. Esto aplica para cualquier documento. Evitar escribir largos párrafos con más de un requisito. Incluir más detalles si estoy trabajando para un cliente externo, si el desarrollo lo va a hacer, por ejemplo, una empresa tercerizada, los miembros del equipo están dispersos, las pruebas del sistema se basan en requisitos, son necesarias estimaciones precisas, la trazabilidad de los requisitos es importante. Y puedo incluir menos detalle cuando los clientes están muy involucrados. Esto significa que puedo agarrar el teléfono y hacerle una consulta si hay algo que no quedó tan claro. Los desarrolladores tienen mucha experiencia en el dominio, entonces hay conceptos que son básicos y que los puedo dar por sabidos y no los tengo que especificar explícitamente. Se dispone de precedentes. Esto también puede pasar, que si estoy sustituyendo un software por otro, que en realidad es una evolución. Tengo como el software anterior para ir a consultar si tengo alguna duda. O si se usa una solución empaquetada. Estos son ¿se acuerdan los que llamamos los COTS? Como estos paquetes a medidas. Entonces, bueno, hay muchos requisitos que por sí ya vienen implementados en estos COTS, entonces no hay necesidad de especificarlos. No todos los requisitos tienen que tener el mismo nivel de detalle, como les decía, depende mucho de la realidad o mismo del requisito. Pues es un requisito muy básico, por ejemplo, un inicio de sesión y no tiene nada fuera de lo normal, no voy a entrar muy en detalle porque es como algo bastante conocido. Cuando es un requisito muy particular del dominio de negocio, ahí sí seguramente tenga que entrar un poquito más de detalle. Bueno, evitar la ambigüedad, esto ya lo dijimos. Evitar la incompletitud. Y bueno, también un poco resumiendo lo que habíamos dicho, es que el proceso que se siga a nivel de ingeniería de requisitos va a variar dependiendo del modelo de proceso, de la organización, del contexto, del proyecto, de las personas involucradas, o sea, va a variar en muchos aspectos. Pero también, vuelvo a repetir, hay actividades claves que se tienen que dar. La especificación de requisitos tiene que estar hecha de una forma u otra, ya sea, independientemente de la forma en la que llegue a especificarla. Hay otras actividades genéricas que también suceden en general en todos los proyectos, que pueden ser, por ejemplo, un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad lo que me determina es si es viable realizar este proyecto, ¿no? Implementar este producto. ¿Por qué puede no ser viable? Y bueno, por un tema de costos, por un tema de alcance, porque estoy requiriendo algo que tecnológicamente no se puede hacer. Entonces, un mínimo estudio de factibilidad siempre es importante hacer, aunque sea bien básico al inicio. Obviamente, los requisitos hay que relevarlos, hay que analizarlos, hay que especificarlos y hay que validarlos. Y la gestión de requisitos, esto que decíamos de qué pasa si hay un cambio en los requisitos, eso también, independientemente de la organización del proyecto, del modelo de proceso, son actividades básicas que se tienen que dar. Lo que puede cambiar es cómo se dan cada una de estas actividades, pero de una forma u otra se tienen que dar. Bueno, lo que les decía, el estudio de factibilidad, el objetivo es determinar si vale la pena
o no implementar este sistema y si es posible, dadas las restricciones existentes. ¿Sí? O sea, podría suceder que, digo, bueno, tengo este producto a desarrollar, pero me va a llevar 2 años. Sé que en menos de 2 años no lo puedo hacer. Y bueno, el cliente me va a decir, no, yo lo necesito en 1 año, así que no, no es viable hacerlo. O bueno, o hago una estimación de costos y el cliente me dice, no, yo no estoy dispuesto a pagar eso. O bueno, lo que decíamos, ¿no? A nivel tecnológico nos damos cuenta que lo que se pretende no es posible lograrlo. ¿Ah? Entonces, hay un montón de aspectos a considerar de forma previa a iniciar el proyecto. También este estudio de factibilidad es independientemente de proyectos de software, ¿no? Se da en cualquier proyecto. Lo importante es no empezar a trabajar a riesgo. O sea, realmente empezar a trabajar cuando yo tengo certeza de que el producto que voy a implementar es realmente factible de llevar a cabo. A lo largo del proceso de desarrollo también sucede que voy a estar interactuando con un montón de interesados, o también denominados stakeholders, que en otras asignaturas seguro, si vieron gestión de proyectos, esto lo tienen muy claro, que bueno, que son todas aquellas personas, organizaciones, entidades que tienen un impacto ya sea negativo o positivo por el desarrollo de este proyecto. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos de interesados de un proyecto de desarrollo de software, tenemos los clientes y los usuarios, que recuerden que el usuario es quien va a hacer uso del producto que le voy a disponer, y el cliente es en general con quien tengo yo la relación contractual, ¿ah? Que no tiene por qué ser alguien que vaya a usar el sistema. Puede ser o no, pero depende en cada caso. Luego tenemos todos los integrantes del equipo de desarrollo, analistas, diseñadores, verificadores, implementadores, capacitadores, todos, digamos, coordinadores del equipo, digamos, todas las personas que participan en el equipo de desarrollo, que obviamente son directamente interesados en el proyecto. Puede tener, o sea, los gerentes de la organización que entienden del negocio donde se va a aplicar este producto. Puede haber también, por ejemplo, como dice ahí, supervisores del contrato, ¿no? O una oficina de seguimiento y control de lo que sucede a lo largo del proyecto. Estos son, o sea, muchos de estos son como genéricos también de cualquier proyecto y también aplican a un proyecto de software. Y bueno, todos estos interesados, obviamente, desde un inicio hay que tenerlos en cuenta a la hora de especificar esos requisitos, ¿no? Porque cada uno de ellos me puede determinar diferentes requisitos que tenga que incluir en mi especificación. Bueno, algunas dificultades que se pueden dar, que bueno, que no sepan los interesados realmente qué es lo que quieren, eso puede suceder, y lo que decíamos que una estrategia para mejorar o para solucionar esto era el uso de prototipos, ¿no? Donde yo voy a mis usuarios con una propuesta de, mirá, yo me imagino que el producto va a ser esto, esto y esto, y para ellos ver propuestas tangibles, como puede ser un dibujito de una pantalla, seguramente sea mucho más fácil de trabajar sobre ello que sobre una idea abstracta en un documento escrito en lenguaje natural. Los interesados expresan requisitos en sus propios términos, a veces utilizan, por ejemplo, si estoy construyendo un software médico, y mi usuario es un médico, puedo utilizar una jerga, ¿no? que para mí no es conocida y me cuesta mucho entenderla. Bueno, diferentes stakeholders que tengan diferentes requisitos, esto es bastante común que suceda, y bueno, ahí es necesario llegar a un acuerdo o que haya un tercero que defina cuando no hay un acuerdo. Otros factores organizacionales y políticos que pueden influir en los requisitos del sistema. Los requisitos cambian a lo largo del proceso y bueno, y esto sabemos que es muy probable, como hablábamos, ¿no? que tenemos que saber que el cambio es parte de, que no está mal, que va a suceder, el tema es saber cómo gestionarlo.
Bien, ¿dudas hasta acá? A mí me quedó una duda de el cómo, ¿no? Que es parte del diseño. A veces el cómo no es también digamos, la especificación, porque vos necesitas como un poco más de detalle. Incluso ahí en el ejemplo que ponías, que a veces eran ambiguos, la búsqueda de las listas, es como que vos definías lo que quería, pero además el cómo era parte de la definición de lo que quiere el usuario, ¿no? Porque quizás lo quiere de una manera y vos lo pensás de otra, no sé, ponerle porque el desarrollador lo piensa de manera más óptima, pero quizás no es la que le quiere el cliente. Sí, en realidad no es tanto, entiendo que a veces es un poco difícil la delgada línea entre el qué y el cómo, y podríamos discutir si realmente decir que la búsqueda la quiero hacer por nombre y apellido o la quiero hacer por cédula de identidad, si es parte del qué o es parte del cómo, y capaz que lo podríamos discutir. Pero en realidad para mí eso como, por ejemplo, en ese caso, sigue siendo el qué. Decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito una búsqueda que sea por nombre o o que busque en eh, una clínica o que busque en muchas clínicas. Pero entiendo lo que decís y de hecho por eso es que decimos varias veces que a veces justamente ¿no? Queda como un poco gris el qué y el cómo. Lo importante es como no ya darle la solución, de decirle, o eso más que nosotros darle la solución, sino que el usuario venga con la solución, como el ejemplo ese que decíamos, de que bueno, de que viene no sé, viene alguien y me dice, quiero un auto para ir todos los días a clase en facultad, y después cuando empieza a preguntarle, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, yo necesito una forma de moverme. ¿Y cuánto es el trayecto que tenés que hacer? Y son 10 cuadras. ¿Y qué presupuesto tenés al mes? Y no, mi presupuesto es de tanto, no sé qué, y después me doy cuenta que con una bicicleta la misma necesidad se puede satisfacer. A ese nivel es que nos referimos cuando decimos que necesitamos el qué y no el cómo. Porque capaz que decís, bueno, yo quiero algo que tenga 2 ruedas. Y bueno, y ahí en realidad es bueno, pero ¿ese es el qué o es el cómo? Y entiendo que en algunos casos puede generar confusión. Lo importante es eso de no ir de una con la solución, ¿no? A veces es un poco inevitable y termino pensando un poco en determinadas cuestiones que son más del cómo, pero, pero siempre intentar enfocar en, bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es realmente lo que necesita? ¿Cuál es el valor de negocio que le aporta esto? Y a partir de eso creo que es un poquito más fácil. Pero se van a mechar algunas cosas del cómo, seguramente sí. Como Bien, que sí. es probable que pase, lo importante es no perder el foco y saber que eso está pasando, o sea, como que no sea como algo inconsciente, de decir, bueno, en realidad estoy diciendo el cómo y ni siquiera me doy cuenta. O sea, que si sucede realmente sea como un trabajo consciente de que eso está sucediendo y que bueno, y que entiendo que es parte del proceso que se va a hacer. Bien, bien, gracias. ¿No? ¿Más dudas? Bien, antes de seguir voy a pasar la lista. Un segundo. Rodrigo Ávila. Acá, buen día. Juan Pablo Cajigas. Acá presente. Carlos Dutra. Acá, buen día. Isabel Rodríguez. Gonzalo Univaso. Acá, buenos días. Juliana Córdoba. Acá, buenos días. Emilia Isaza. Acá presente. Juan Pedro Itamusu. Acá presente. Inés Baraybar. Presente. Ramiro Ortiz. Buen día, presente.
Sebastián Amosa, Acá presente. Nicolás Cravioto, Presente. Milagros Mariscurrena, Hola, buenos días. Victoria Moras, Presente. Guillermo Uleri, no, Guillermo no. Bueno, sí, disculpa. Ah. Chloé Freyú, Hola, buenas. Martín De Vicenzi, Acá presente. Agustina Forchella, Presente. Bruno Lombardi, Presente. Juan Andrés Jorba, Acá presente. Lady Buitrago, Presente. Alejandro Marroche, Presente. Florencia Peirano, Buen día, presente. Daviani Martínez, Buen día, presente. Verónica Ramírez, ¿no? Joaquín Fernández, Presente. bien. Hoy estoy ingresando como en el curso nueva, yo, Lervi Sánchez. Me inscribí el viernes, Ok, no sé si me escuchan. Yo tampoco estaba. Mateo. Mateo. Bien, ¿alguien más que no haya nombrado? Bien. Seguimos entonces un poquito más. Hoy vamos a terminar un poco más temprano, pero vamos a empezar con la clase 2. Bien. Entonces, como vimos, a lo largo de lo que es la ingeniería de requisitos, vamos a ir pasando por diferentes etapas que dijimos que son cíclicas, desde lo que es la obtención de esos requisitos, lo que llamamos análisis, que bueno, que ese análisis consiste, como dice ahí, en la clasificación, priorización, negociación de los requisitos, y por último la especificación. Bueno, como decíamos, estas etapas se pueden repetir varias veces de forma cíclica. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la obtención de requisitos, en cómo llegar a descubrir y relevar esos requisitos de nuestros usuarios. Bien, esto ya lo vimos. ¿Qué fuentes puedo tener? O sea, ¿de dónde puedo obtener información para poder trabajar en esta etapa? Los objetivos que tenga mi organización son muy importantes, metas que tenga para este año, un plan estratégico, objetivos estratégicos, todo eso seguro me ayudan a entender el contexto y entender mejor la necesidad. Conocimiento del dominio, que a veces, bueno, dependiendo del dominio, es lo que les decía, si por ejemplo es un software médico, capaz que me cuesta un poquito más entender el dominio, pero bueno, dependiendo de cuál sea, también tengo que tener un conocimiento básico del negocio.
Si no, difícilmente voy a entender cómo hago yo para aportar valor a ese negocio. Conocer cuáles son mis interesados, eso es como de las primeras etapas, que bueno, que como saben, deberían suceder en cualquier proyecto, y bueno, y empezar a trabajar con ellos. Conocer sobre reglas de negocio, ¿no? Lo que decíamos, más de reglas que ya existan y que tenga que tomar, que tenga que considerar. El ambiente operacional, que esto también más que nada desde la parte de requisitos no funcionales, saber, bueno, dónde va a operar mi sistema. Y el ambiente organizacional también, ¿no? Hay cosas de la cultura organizacional que pueden impactar directamente en el tipo de producto que vaya a construir. Hay muchas técnicas para obtener requisitos, nosotros vamos a entrar solo en alguna de ellas. No vamos a ver todas, pero bueno, vamos a pasar por la mayoría. Entrevistas. La entrevista, como dice ahí, es la manera como más obvia, ¿no?, de averiguar qué necesitan los usuarios. Ir y preguntarle. Decir, bueno, ¿qué es lo que vos necesitás? ¿Qué esperás que tenga este producto? ¿Cuál es la necesidad que querés cubrir? ¿Qué es lo que hoy haces que el producto te gustaría que hiciera? ¿No? Es como la forma más obvia y más intuitiva de decir, bueno, quiero saber qué es lo que mis usuarios necesitan. La gran desventaja es el costo, ¿no? Porque imagínense que si yo identifico 30 interesados diferentes, tengo que hacer una entrevista con cada uno de ellos. Entonces, es dependiendo, algo que no les dije, pero bueno, existen muchas técnicas de relevamiento, de obtención de requisitos, y cuál voy a aplicar va a depender de cada contexto. Y no significa que si aplico una no puedo aplicar otra. De hecho, muchas veces se aplican diferentes técnicas de forma complementaria, porque hay algunas técnicas que me permiten como, digamos, profundizar en algunos aspectos, o por ejemplo, ahora vamos a ver, podría ser, o sea, puedo aplicar primero una técnica y tener un panorama general de lo que necesito y después aplicar otra técnica para entrar en detalle. ¿Ah? O sea, no es que estas técnicas, esta lista de técnicas que vemos acá, son excluyentes, sino que muchas veces se pueden complementar. Y cuál voy a aplicar va a depender de cada caso. No es que voy a aplicar todas siempre y no es que tengo que aplicar siempre la misma. Bueno, entonces las entrevistas, la gran ventaja es que es muy rico porque puedo preguntarle de mano a mano directamente qué es lo que necesita, que me cuente, que me explique. Si no entiendo, voy a preguntarle. La gran desventaja es el costo. ¿Qué preguntar? Y bueno, obviamente una entrevista tengo que ir preparada, ¿no? Es muy importante, si voy a una entrevista, antes haber hecho una investigación de antecedentes, porque imagínense que yo no voy a hacerle perder el tiempo a un usuario o quien sea que estoy entrevistando, haciéndole preguntas que yo puedo haber leído por mis propios medios. No tiene ningún sentido, más sabiendo que la entrevista es costosa. O sea, para yo ir a hacer una entrevista tengo que estar preparada. Para estar preparada seguramente voy a tener que haber investigado antecedentes, haber leído sobre la organización, sobre el dominio del problema, o sea, me tengo que interiorizar y ya ir a la entrevista con preguntas concretas. Esto es lo que hablamos de investigar antecedentes, ¿no? Todo lo que yo pueda hacer por mí sola, por mis propios medios, o sea, por el equipo de desarrollo solo, es muy importante que se haga. Si yo tengo información a la cual accedo de políticas, procedimientos, estructura, metas, planes, objetivos, o sea, información, publicaciones en la industria, información sobre el dominio del negocio, del problema que tengo que atacar. O sea, todo lo que yo puedo investigar por mí sola va a ser tiempo ganado, porque no tiene, vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido sentarme mano a mano con una persona, hacerle perder el tiempo a esa persona para preguntarle cosas que yo puedo haber investigado por mis propios medios. ¿Ah? Entonces, el investigar antecedentes es una herramienta muy importante y que se debería utilizar antes de cualquier otra, antes de usar una entrevista, antes de aplicar un cuestionario, ¿no? Porque me brinda a mí un montón de información para después ver cuál es la mejor forma de aplicar otra técnica.
Bueno, como decíamos, ahorra tiempo y me prepara para aplicar otras técnicas, y la principal desventaja es que, bueno, que en realidad tengo una perspectiva limitada, o sea, yo voy a saber lo que pude leer, o sea, lo que pude acceder, pero capaz que hay muchas otras cosas que no tuve acceso o que no están documentadas y entonces no las puedo conocer. ¿Sí? Bien, workshops o sesiones de trabajo. Estas sesiones de trabajo en general se hacen, o sea, son grupos de interesados que se reúnen, ¿no? Para, como dice ahí, definir, crear, refinar y acordar lo que van a ser los requisitos del usuario. ¿Ah? En general es necesario un rol de facilitador que explique estas reglas, y se recomienda justamente mantener grupos pequeños, fijar los tiempos para que no se nos vaya, imagínense, ¿no? Como ya saben, o sea, 2 horas de 10 personas terminan siendo 20 horas hombre, ¿no? O sea, terminan siendo, estas reuniones grupales pueden ser muy costosas en cuanto a tiempo y recursos. ¿Cuándo se recomiendan? Cuando hay desacuerdos en las entrevistas individuales. Si yo hice 5 entrevistas y esas 5 personas me dicen cosas completamente diferentes, y va a estar difícil que yo logre mediar con esas 5 personas por separado. Entonces, en general, las sesiones de trabajo se utiliza cuando o tengo personas de áreas diferentes, que vienen con contextos diferentes, que vienen con aportes diferentes, o que yo sé que tienen intereses que a veces pueden ser contradictorios. En ese caso es muy importante y puede aportar tener una sesión de trabajo donde, bueno, nos juntamos todos y vemos entre todos qué es lo que necesitamos e intentamos ponernos de acuerdo. Observaciones. La observación implica justamente observar, mirar a un usuario mientras que hace sus actividades. Muchas veces los usuarios no son como precisos a la hora de especificar, bueno, estas son las tareas que hago, esto es lo que yo necesito cada mi producto, esto que hoy hago manual, lo quiero hacer automático. A veces no es tan preciso, ¿no? Y no es de gusto, ¿no? A veces como que no se dan cuenta o lo tienen tan incorporado que no lo expresan, ¿no? ¿Qué es eso que están haciendo? Entonces, al observar a una persona, ver realmente qué es lo que hace, me puedo estar enterando de muchos más detalles, puedo estar como logrando entender un montón de cosas que si me lo cuenta verbalmente no lo estoy sabiendo. Bueno, como desventajas, y la verdad que sí, es costosa, porque imagínense sentarse al lado de un usuario y estar mirando todo lo que hace, ir escribiendo, ¿no? Todo lo que está haciendo ese usuario, puede ser demasiado costosa. Eso que dice ahí, el efecto Hawthorne, lo que significa es que una persona al sentirse observada puede estar cambiando su comportamiento, ¿no? Que uno lo piensa y tiene bastante sentido, ¿no? No es lo mismo yo saber, ¿no? que me está mirando en este momento que estoy haciendo, entonces yo trato de hacer las cosas diferente, o mejor, o peor, o lo que sea, pero puedo tener un impacto realmente de cómo yo estoy haciendo las cosas por saber que hay alguien que me está observando. Y bueno, hay que tener cuidado con la generalización, porque quizás observo a 1 o 2 usuarios, 3, y digo, bueno, todos los usuarios trabajan así, y quizás no es así, sino que hay otros usuarios que trabajan diferente. Bueno, luego tenemos los cuestionarios. Los cuestionarios lo que tiene es que son las cosas menos costosas de hacer, ¿no? Porque en realidad puedo atacar. Cuando yo tengo que contemplar necesidades de muchos usuarios, es como la forma más fácil y menos costosa de decir, bueno, le pido que completen una encuesta y después analice los resultados, a que estar yendo punto a punto con cada uno de ellos. Obviamente requiere un tiempo de preparación que no es menor, porque no es que, bueno, tengo que pensar realmente qué es lo que les voy a preguntar y de qué forma, para que me digan, para que las respuestas realmente apunten a lo que yo quiero, a lo que yo quiero saber y a lo que yo quiero conocer. Pero puede ser un buen enfoque para una primera aproximación, o sea, el cuestionario en general se usa también, no es una técnica combinada que se usa con alguna otra. Puedo usar, por ejemplo, un cuestionario para tener como una primera aproximación al tema, y después hacer entrevistas particulares para entrar en detalle
en cuestiones que me hayan quedado como, como dudosas o bueno, no tan claras a partir de los cuestionarios. ¿Ah? Entonces ahí como que hago las entrevistas con más conocimiento de la causa. Bueno, como decíamos, la principal ventaja es que escala, ¿no? O sea, lo puedo hacer para 10, 100, 200 usuarios. Y bueno, la desventaja es eso, ¿no? Que es despersonalizado. Es como que voy a tener respuestas genéricas. Si yo quiero ir a algo más específico, lo puedo complementar con otra técnica, como por ejemplo entrevistas o workshops. Análisis de interfaz usuario. Esta técnica la puedo usar cuando, por ejemplo, existen, tengo lo que dice ahí, ¿no? Utilizar sistemas existentes. Cuando yo tengo, por ejemplo, un sistema que en realidad ya contempla, quizás no todas, pero algunas de las necesidades que voy a estar construyendo con mi producto, o pueden ser también capturas de pantalla. Entonces es trabajar sobre documentación existente o un sistema existente para analizar realmente en base a algo que yo tengo, qué es lo que necesito. ¿Ah? Esto también es importante, ¿no? Cuando yo hago la evolución de un producto, no significa que tengo que hacer lo mismo que tenía, hacerlo de vuelta, ¿no? Es importante que cuando yo evoluciono un producto, repensar ese producto, ¿no? Porque si estoy haciendo una evolución de un producto que fue desarrollado hace 10, 15, 20 años, seguramente haya muchas cosas que hayan cambiado y haya muchas cosas para mejorar. Entonces no tiene como mucho sentido estar invirtiendo horas de esfuerzo en hacer de vuelta algo que, no, porque esto siempre se hizo así, la típica respuesta. No, bueno, realmente entender si se están haciendo bien las cosas o no, y si es una oportunidad de mejora para cambiarlas. Análisis de documentación, lo que decíamos, o sea, toda la documentación que exista de, por ejemplo, especificaciones de requisitos de productos que me sirvan de ejemplo, o de estos de productos que vaya a sustituir, lecciones aprendidas, manuales de usuario, o sea, cualquier documentación que yo sepa que me puede servir de apoyo para entrar en tema, digamos, obviamente que solo analizando documentación no voy a poder especificar los requisitos de un producto nuevo, pero son esas técnicas justamente que me brindan un montón de información y me hacen ahorrar tiempo a la hora de aplicar otras técnicas, como por ejemplo la entrevista. Tormenta de ideas, también la tormenta de ideas, lo que permite es la participación de todos los involucrados, o sea, porque bueno, también son sesiones de trabajo donde se reúnen todos los involucrados y bueno, se le pide a cada uno que escriba sus ideas y la consigna número 1 es no criticar, ¿no? Es bueno, el objetivo es generar la mayor cantidad de ideas que sea posibles, independientemente de cuál sea la idea, ¿no? Entonces, luego esas ideas se priorizan, se analizan, y pueden ser también un input importante para la especificación de requisitos. Esto también es muy útil cuando tengo, lo que decíamos, cuando tengo muchos interesados o de diferentes áreas, ¿no? Como que empezar con una tormenta de ideas puede ayudar. Lo que tiene también la tormenta de ideas como un poco una desventaja es que puede generar falsas expectativas, ¿no? Porque yo puedo ir a una reunión de tormenta de ideas y decir, me gustaría me gustaría esto y esto, y bueno, después de que se analice y se prioriza, todo lo que yo dije en realidad nada quedó priorizado. Entonces hay que tener cuidado de que también manejar las expectativas de los usuarios y de los interesados, y si hago una reunión de tormenta de ideas que quede claro que bueno, que esas ideas van a ser analizadas, van a ser priorizadas, ¿no? Y que no es que todo lo que se diga en esa reunión va a ser válido. Bien, luego tenemos los escenarios, que son ejemplos de la vida real donde se especifica cómo el sistema va a ser usado, ¿no? Es decir, bueno, describo un flujo de eventos, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál es el flujo, como lo que denominamos el flujo normal? ¿Cuáles son todas las actividades que pueden suceder? ¿Qué es lo que puede salir mal, ¿no? ¿Cuáles son los errores que se pueden dar? ¿Cuáles son los actores que van a participar en cada una de esas actividades?
cuál es el estado del sistema cuando finaliza este escenario. Entonces, bueno, es como describir diferentes, eso, ¿no? Como ejemplos o formas en las que se puede hacer uso de este sistema. Y luego tenemos los casos de uso, que igual esta técnica la vamos a ver bastante en detalle y la van a ver también en el práctico y en el laboratorio. Que bueno, que un caso de uso describe las diferentes interacciones que se pueden dar entre el sistema y los usuarios. De hecho, el conjunto de casos de uso debería definir todas las posibles interacciones. O sea, un caso de uso es algo así como una funcionalidad especificada. Se basa en el concepto de escenarios porque como vamos a ver después más adelante, cada caso de uso está compuesto por un conjunto de escenarios. Identifican todas las interacciones que se pueden dar entre los actores y el sistema. No es bueno para especificar requerimientos no funcionales, de hecho no es posible especificar requerimientos no funcionales utilizando casos de uso, porque justamente se basa en lo que es interactivo, ¿no? Las interacciones entre los actores y los casos de uso. Es un modelo gráfico de alto nivel y es muy utilizado en la industria del software. Esto es un ejemplo de un modelo de caso de uso, donde tengo diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, una recepcionista, una nurse, un doctor, un gerente, y bueno, y cada uno de estos globitos que aparecen acá son los casos de uso que, como ven, son como funcionalidades, ¿no? Registrar paciente, ver información personal, ver un registro, editar un registro, generar un reporte, ¿no? Son como funcionalidades específicas, y lo que establecen como estas flechas son qué actor hace uso de cada una de estas funcionalidades. Y se supone que el conjunto de todas estas funcionalidades es el alcance completo de mi sistema. La gran ventaja de esta técnica es que, o sea, es un formato que es entendible por usuarios finales y también ayuda a los desarrolladores, al equipo de desarrollo a entender las funcionalidades. Se utiliza aplicando UML. UML es el lenguaje de modelado unificado, que recuerdan que en las primeras clases lo mencionamos como una notación estándar. Y como decíamos, no nos ayuda a identificar requerimientos no funcionales, pero son muy buenos justamente para especificar todo lo que es, o sea, todas las funcionalidades del sistema, todas las interacciones, son muy buenos, son muy utilizados, y como les decía, es como una forma bastante sencilla y bastante entendible de modelar el funcionamiento de mi sistema y que eso sea entendible por los usuarios finales. Y bueno, yendo al prototipado, recuerdan que habíamos hablado de que existían prototipos, cuáles eran los diferentes tipos de prototipos que teníamos, y que el principal objetivo del prototipado es permitir a los desarrolladores y a los usuarios entender mejor los requisitos, ver cuáles son necesarios y cuáles son deseables y acotar riesgos. Puedo generar un prototipo para validar, o bueno, más que validar, especificar la apariencia y la interfaz de usuario, no decir, bueno, qué es lo que mi usuario realmente está esperando ver en cada una de estas pantallas. Puedo tener prototipos para mitigar riesgos técnicos, esto es como un prototipo más para validar lo que es la arquitectura del sistema, o cualquier otro aspecto que yo entienda riesgoso, entonces hago un prototipo, esto es como una pequeña versión de mi producto, una partecita de mi producto, para validar que realmente eso lo puedo hacer. Y también otra técnica muy utilizada es el modelado de procesos de negocio, ¿no? Entonces, si yo tengo el proceso de negocio que tengo que dar soporte, que tengo que solucionar, lo tengo modelado, lo tengo especificado,
con cuáles son las actividades, cuáles son los eventos, cuáles son los actores que intervienen, me va a ser mucho más fácil entender realmente cuál es la solución que tengo que dar. O sea, los procesos de negocio bien especificados son un input muy importante y muy valioso a la hora de especificar los requisitos. Bueno, esto es un ejemplo de un modelo de proceso de negocio, que bueno, esto me imagino que en alguna otra asignatura también lo deben haber visto. Y bueno, y también esto lo mencionamos también en la clase anterior, cuando hablamos de metodologías ágiles, y también lo van a ver más en detalle en el práctico, que son las historias de usuario. La historia de usuario es como la forma de especificar requisitos que se utiliza para metodologías ágiles. Refieren a descripciones cortas y de alto nivel de las funcionalidades que son expresadas en términos del cliente. Una historia de usuario tiene la siguiente forma, que es, bueno, decir cuál es el rol, yo con el rol tal quiero alcanzar este objetivo para obtener este beneficio. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el beneficio? Son 3 puntos claves que tienen que estar especificados en toda historia de usuario. Vieron que esto es lo que me ayuda o me obliga es a pensar realmente el valor de negocio que tiene cada uno de los requerimientos que estoy especificando. Que es eso de que decíamos de que era importante que no sea, que mi especificación de requisitos no sea la lista de los Reyes Magos y nada más, sino realmente que sean requisitos de funcionalidades que van a aportar valor. Bueno, pretenden contener la información necesaria para que los desarrolladores puedan producir una estimación razonable del esfuerzo, y la idea es evitar perder demasiado tiempo revisando detalles que luego cambian o son desestimados, ¿no? O sea, recuerden que en la metodología ágil el cambio es como, está inmerso en la propia metodología. Entonces digo, bueno, es como la historia de usuario es una especificación bastante alto nivel, que después, a medida que lo refino, la voy a ir entrando en detalle. No significa que solo con esa frase ya estoy especificando mi requisito. La historia de usuario tiene un montón de otras cosas que van a ver ustedes. Tiene, por ejemplo, los criterios de aceptación, o sea, cómo hago para validar si se cumple o no esta historia de usuario en mi sistema. Tiene un montón de otros componentes que voy a ir refinando. Pero bueno, como primer versión macro de especificación, con esta frase ya puedo ir trabajando en ello.